Buenos días, mi nombre es Óscar Jaimes, soy director general adjunto de Desarrollo de Información Gubernamental e Indicadores en el INEGI. El día de hoy vamos a abordar un tema relacionado con la victimización múltiple, el cual deriva de un documento que publicamos en el INEGI recientemente y el cual puede ser consultado para mayor información. Una parte importante del bienestar de la población tiene que ver con la sensación de tranquilidad, de vivir en ambientes seguros, pacíficos. De ahí la importancia de estudiar la victimización delictiva, ya que estos entornos de seguridad, entornos pacíficos, permiten a las personas, a la población, ejercer con libertad sus derechos. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, es la encuesta de la cual obtuvimos los datos para realizar este estudio sobre victimización delictiva en México. Para ello, dos conceptos serán clave durante esta plática. El primero es la victimización múltiple. Las víctimas múltiples son aquellas personas que sufren más de un delito durante un periodo determinado. Y la victimización repetida son aquellas personas que sufren también más de un delito, pero con características, circunstancias y condiciones similares. Entre los aspectos que pueden influir en la victimización múltiple se encuentran los entornos en los cuales las personas se desenvuelven. Por ejemplo, caminar durante las noches por la misma calle o utilizar transporte público con rutas inseguras, de forma que pues, estas actividades, estas rutinas pueden estar influyendo en esas victimizaciones repetidas. En México, en 2015, más de 23 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito. Y también en ese mismo año, 7.7 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de delitos múltiples o víctimas múltiples. Estudiar la victimización es relevante, no solo por intereses académicos, sino también para la política pública. Este tipo de estudios, el análisis a partir de encuestas de victimización, permite profundizar en las causas, condiciones y características de la población que ha sido víctima de algún delito y con ello poder focalizar las acciones de política pública dirigidas para prevenir el delito. La ENVIPE es la fuente oficial en México para hacer análisis sobre la delincuencia en nuestro país. Permite obtener estimaciones a nivel nacional, estatal e incluso por zonas metropolitanas seleccionadas, lo cual entonces facilita el análisis en estos segmentos geográficos para que la política pública sea dirigida en puntos específicos, geográficos, y dirigido hacia este tipo de poblaciones que puede sufrir por sus características y las condiciones del entorno una mayor victimización. En 2015, alrededor de 28 de cada 100 adultos fueron víctimas de al menos un delito, y de estos 19 lo fueron de un solo delito, 6 por 2 delitos, y el resto sufrieron 3 o más delitos durante ese año, como se puede apreciar en la gráfica 4.1 del estudio. Aunque la prevalencia general de victimización, como se puede apreciar en la gráfica, aumentó entre 2010 y 2015, la proporción de la población de 18 años y más que sufrió un solo delito se mantuvo durante estos años, particularmente durante los primeros 4. Esto significa que el porcentaje de adultos que sufrieron 2 o más delitos aumentó, al pasar, y se puede apreciar en la gráfica, de 7.7 a 11.7% entre 2010 y 2014. Y hubo una mejora ligera en 2015,
particularmente entre quienes sufrieron 4 o más delitos, cuyo porcentaje tuvo su nivel más alto en 2013, con 3.2%, y disminuyó a 1.7% en 2015, niveles similares a los de 2010 y de 2011. Cuando analizamos los resultados por sexo de la víctima, encontramos que los hombres presentaron un mayor riesgo de sufrir 2 o más delitos al año que las mujeres. En 2015, 10.5% de los hombres de 18 años y más fueron víctimas múltiples, mientras que 8.4% de las mujeres tuvieron esta misma condición durante 2015. Estas diferencias en la victimización múltiple también permite que podamos observar diferencias por entidades federativas. Por ejemplo, durante 2015 en el Estado de México y Jalisco, los hombres tuvieron 3 veces más el riesgo de padecer esta situación de victimización múltiple que en otros estados como Nayarit o Chiapas, mientras que las mujeres que residieron en Guerrero o Jalisco tuvieron 3 veces más el riesgo de ser víctimas múltiples que aquellas que residían en Chiapas y Zacatecas. La población joven resulta ser la más afectada por la victimización múltiple. En 2015, la población del grupo de 18 a 29 años de edad fue la más proclive a ser víctima de más de un delito durante el año, con 10.9% de la población de ese grupo. Le siguieron las de 30 a 59 años de edad, con 9.9%. De las entidades donde la probabilidad de los jóvenes de ser víctimas múltiples empeoró, sobresale Guerrero, con un aumento de casi 3 veces entre 2011 y 2015, pasando de 6.2% a 16.6%. En cambio, otras entidades como Hidalgo, Nuevo León y San Luis Potosí mejoraron durante este mismo periodo, cuyos porcentajes de victimización múltiple se redujeron a casi la mitad. En 2015, quienes se dedicaron únicamente a estudiar fue la población que mayor riesgo tuvo de sufrir victimización múltiple, con 12 víctimas de estas características durante el año por cada 100, lo cual representa un riesgo relativo del más del doble de aquellos quienes solo se dedicaron a las labores del hogar. El segundo grupo más afectado fueron aquellos que se dedicaron a alguna actividad económica, con 11 víctimas múltiples por cada 100, que mencionaron que estuvieron trabajando durante ese periodo, en 2015. Este riesgo fue mayor al observado que por las personas que no trabajaron durante ese mismo periodo, el cual fue de 9 de cada 100 personas que sufrieron también victimización múltiple. Para el grupo de personas que trabajaron, como se puede observar en la gráfica 4.10 del estudio, a nivel nacional, el grupo de personas que trabajaron aumentó el riesgo de sufrir de más de un delito al año, al pasar de 9 a 11 víctimas por cada 100 de 2010 a 2015. Y en estados como Colima, Guerrero, Jalisco y el Estado de México, Morelos y Querétaro, la probabilidad de victimización múltiple de quienes trabajaron aumentó durante este lapso de estudio de 2010 a 2015, de forma que en Guerrero y el Estado de México el riesgo creció al doble, con cifras superiores a 15%. Este estudio que realizamos sobre victimización múltiple, como pudimos observar en las gráficas anteriores y en las cifras que comentamos, son relevantes para poder establecer algunas condicionantes de la población, características y condiciones que pueden propiciar este tipo de fenómeno denominado victimización múltiple. Para controlar algunas variables asociadas
a esta victimización y poder determinar con mayor claridad cuáles pueden ser aquellas que con mayor, que en mayor medida condicionan la victimización múltiple, hicimos un modelo cuyos resultados se encuentran en el estudio, en uno de los últimos apartados, y establecimos como variable dependiente la victimización y como variables independientes algunas características sociodemográficas como el sexo de la víctima, la edad, la condición de actividad y otras variables también asociadas a las condiciones sociodemográficas, pero también de los posibles riesgos a la victimización, como un entorno inseguro, en el cual a través de la encuesta, la ENVIPE, se puede también obtener información, como aquellas actividades delincuenciales o de carácter, digamos, antisocial, que las personas, la población de 18 años y más, observa o conoce que suceden en los alrededores de su vivienda. De modo que entre los resultados que obtuvimos y en línea con lo que ya comentamos al inicio de la plática, existe una relación no lineal entre la edad y la probabilidad de victimización. Conforme avanza la edad de una persona joven, se eleva su riesgo de experimentar una victimización múltiple. Sin embargo, conforme alcanza un punto máximo y desciende, esta probabilidad también disminuye. El coeficiente negativo que encontramos en la variable sexo implica que la probabilidad de que las mujeres sean víctimas de delito es 9% menor en comparación con los hombres, controlando también otras variables. A mayor nivel de estudios, encontramos que aumenta también la probabilidad estimada de ser víctima de delito, lo cual suponemos está relacionado con otras variables como el nivel de ingresos de la población. Incluso encontramos que la población que tiene maestría o doctorado asciende aún más su probabilidad de ser víctima. A partir del modelo que aplicamos en este estudio, es posible observar algunas condiciones que pueden estar influyendo más en la victimización. Por ejemplo, utilizando algunos perfiles de población y su entorno. Estimamos que las personas que estudiaron un posgrado y que residen en alguna zona con presencia de delitos como los mencionados anteriormente o situaciones antisociales, tiene una probabilidad de cerca del 47% de ser víctima de al menos un delito, en contraste con aquellas personas que estudiaron hasta la primaria y que residen en ese mismo tipo de zonas de riesgo, con una probabilidad de 18% de ser victimizada. Estos riesgos disminuyen de manera importante en aquellas personas que no reportan que existan este tipo de situaciones delictivas o antisociales en su entorno. Tenemos que la probabilidad de victimización disminuye a 24.5% para quienes tuvieron algún posgrado y que viven en este tipo de zonas más seguras, y a 7.5% entre quienes estudiaron hasta la primaria y también viven en ese tipo de entornos más seguros. Este modelo y en general este estudio sobre la victimización múltiple y sobre la victimización en general a partir de una encuesta de victimización que en México es la fuente oficial para producir este tipo de resultados, de estimaciones sobre la victimización, la prevalencia delictiva, la incidencia delictiva y otras variables importantes como la percepción de la seguridad ciudadana, pues ha sido utilizado, como refería entonces para este estudio, para poder demostrar o mostrar al menos que la victimización no ocurre de manera aleatoria, es decir, hay condiciones en los entornos
y también en las características sociodemográficas de las personas que permiten analizar y poder tener una mejor comprensión de cuál es la población que puede estar más sujeta a la victimización múltiple. De forma que también, como pudimos observar por órdenes geográficos, por ámbitos geográficos, es posible también focalizar este tipo de análisis, lo cual puede permitir a las autoridades responsables del diseño de las políticas en materia de seguridad ciudadana y de justicia poder focalizar, poder dirigir acciones con mayor precisión, con mayor cuidado, para entonces poder prevenir el delito y poder disminuir el riesgo de aquellos grupos de población que parecen estar más afectados por la victimización. Bueno, pues en general esos son los resultados que tenemos en este estudio, que puede ser consultado en la página de internet del INEGI, en la liga que van a poder observar. Muchas gracias por su atención.